Sofía, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Gracias a ustedes por y a la venir. audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, están de mudanza, para la gente que no sabe, la delegación de trabajo del Departamento Federación con sede en Chajarí se encuentra todavía por calle Uruguay, donde la gente puede, obviamente en paralelo a la vía, donde la gente puede ir a hacer sus consultas, teniendo en cuenta, obviamente, las características de lo que es el lugar y esta dependencia provincial. Se encuentran o intentando mudarse. Contanos un poco cómo va con ese proceso y si hay algún tiempo estimado para la finalización de la mudanza. Eso. Bueno, nosotros tenemos un lugar todavía que no está en funcionamiento oficialmente porque, bueno, faltan cuestiones administrativas. Te corrijo ahí, en Uruguay nosotros no estamos trabajando, ya nos tuvimos que mudar, nos tuvimos que mudar. Bien Hoy la oficina del trabajo es mi teléfono personal. Momentáneamente. Sí, por ahí. momentáneamente hasta Es bueno que lo aclares. Sí, porque bueno, ahí van a ir y no nos van a encontrar, Claro, que nos bien, ha pasado muchas veces porque Claro. más de 12 años estuvo la delegación ahí. Pero bueno, hoy por hoy es mi teléfono el que por ahí funciona de nexo entre el público que necesita hacer una consulta y el Ministerio de Trabajo hasta que nos podamos acomodar, que entiendo que va a ser ahora para fines de marzo. Bien. Ok, bien. Esto nos decías, recordar por favor dónde van a ir, Rivadavia, cuánto es la dirección. Rivadavia 2670 va a ser la dirección ahí entre Belgrano y Jaime Tabeni, pero bueno, todavía no estamos funcionando oficialmente para que por ahí se acercan y está cerrado, es porque estamos todavía acomodando, terminando de organizarse. Exactamente. En el mientras tanto, ¿cómo se lleva una delegación tan importante como la de trabajo con el teléfono? Esto es, surge algo, te llaman, vos vas a la casa de la persona, digo, ¿cómo funciona esta cuestión itinerante que se da? Más o menos así, pero no tan así. Claro. No, bueno, durante el mes de diciembre, porque esto nos pasó en diciembre, yo estuve trabajando en el coworking ahí de la municipalidad que nos cedieron un espacio, digamos, para hacer las audiencias. Durante el mes de enero hubo como receso, entonces, bueno, piloteamos con el teléfono la consulta por mensajito, una llamada. Y para las audiencias también seguía yendo al coworking. Y durante el mes de febrero o hacía las audiencias virtuales, porque normalmente como las audiencias las solicitan los colegas, los abogados, es fácil coordinar, digamos, Claro. esto de, bueno, nos conectamos todos y hacemos la audiencia para evitar el atraso de todos los reclamos, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, tenía que decirle, vengan en abril. Claro, Sí, vengan a abrir cuando estemos directamente. instalados, digamos. Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, a los fines de facilitar, por ahí mi teléfono era el que, si necesitaban hacer una consulta a una persona en particular, me llamaban por teléfono y, bueno, coordinábamos o en el coworking o en la casa de otra de las empleadas del ministerio, digamos, prestó su casa para... es la que hace las rúbricas, digamos. Bueno, también usábamos ese espacio como, bueno, para tener un contacto cara a cara. Claro. Pero si no es todo por llamada, videollamada. ¿Son muchas las consultas que durante el día o la semana te llegan? ¿O está un poco más tranqui? Está más tranquilo. Ajá. O sea, consultas particulares así específicamente está mucho más tranquilo. Lo que sí hay mucho reclamo que presentan con patrocinio letrado, digamos, Ajá. directamente, que ya vienen a la delegación con el reclamo para presentar, porque bueno, no hay... Es la instancia que les queda, digamos, para intentar solucionar el... Claro, porque hay que entender también que ustedes como delegación de trabajo funcionan como casi mediadores. Exacto, nosotros O sea, somos esa como es su la función, instancia, la instancia, la instancia administrativa, si se quiere, previo a lo que vendría a ser un juicio. Normalmente nosotros lo que atendemos, por eso por ahí no somos tan termómetro de estadística, porque, por ejemplo, los telegramas laborales a nosotros no nos llegan, no nos enteramos porque eso va por vía con el abogado patrocinante o la persona manda el telegrama. Nosotros no tenemos esos registros. Lo que a nosotros nos llega por ahí es el que vive, no sé, fuera de la ciudad, que el correo no llega, o en Villa del Rosario, o en zona de las colonias. Son esos los reclamos que nos llegan más seguido, digamos, porque bueno, no hay forma de notificarlo que no sea a través de nosotros, que usamos la policía de colaboradora para
acercarles la cédula, digamos. Sí. Pero en vistas generales la mayoría tiene que ver con juicios laborales y relacionados justamente con la economía regional. Exactamente, de acá de la zona, ¿no? será citricultura, Citricultura, cerradero, ajá. son las dos más frecuentes en la delegación. Se sigue, viste que estas cuestiones parecen hasta casi esporádicas y como por espasmo. Hay 2 meses donde se habla de la industria del juicio, la industria del juicio, la industria del juicio, los empleados que hacen juicio a sus empleadores, etcétera, etcétera. Después como que se apaga, a lo mejor es mediático y la cosa sigue, pero digo, esta cuestión es constante, ¿no? No es una cosa que sea que a nosotros no nos llegue y por eso no lo comunicamos, sino que por ahí, reitero, ahí llega un momento dado que se arma un borbollón, se mediatiza, se conoce y pasan 2 o 3 semanas y eso como que deja, pero en realidad toda esa cuestión sigue existiendo. Los reclamos son todo el año, Claro, no por eso hay, digo, por no eso hay me parate refiero. de reclamos. Por ahí sí hay una época por ahí que se pone un poco más candente, digamos, Ok. que tiene que ver, no sé, con la gente, o sea, coinciden, digamos, no es nada ni siquiera con la economía y esas cuestiones, Claro. que bueno, hace que haya más o menos reclamos, digamos. Sí. Bien, y en cuanto a la reforma laboral, que justamente yo recuerdo el año pasado, cuando habías venido, aún no querías por ahí hablarte y adelantarte a hablar al tema. En esa cuestión, ¿has recibido consulta relacionada quizás a lo que es la flexibilización laboral, indemnizaciones? ¿Estuviste por ahí algunas dudas, consultas? Por el momento no he recibido ninguna consulta en específico de esto de que a ver qué es lo que va a pasar conmigo ahora que Claro. efectivamente las la reforma Ya es un hecho. ya es un hecho. De eso no he recibido, sí por ahí charlar con colegas por ahí dentro, cómo nos va a afectar, pero debo decir que dentro del ministerio nosotros lo que tenemos que velar es por hacer cumplir, en este caso, la ley que va a ser la que está vigente ahora, digamos, o sea, no tenemos, más allá de las opiniones que podamos tener como personas profesionales o etcétera, nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos que cumplir con lo que y hacer cumplir lo que está escrito, digamos. A ustedes, como esto que vos decías, lo charlamos entre nosotros, los colegas, ¿a ustedes como profesionales les modifica algo? Hay una cuestión ahí, tema honorarios, esas cuestiones que nos toca un poco, o les toca en realidad, porque yo no hago laboral, a los colegas, o esta responsabilidad solidaria, si por ahí el cliente no te dice toda la verdad, al futuro juicio, todo esto son cuestiones si se judicializan, ¿no es cierto? Se judicializan. Puede ser que también tenga solidarios, que tenga también culpa, digamos, el profesional que lo patrocina, que bueno, era como un poco el miedo de los colegas de decir, bueno, yo le creo a mi cliente cuando viene, no es que pone en duda su palabra, ¿no? Exactamente. Ok. Y para terminar con esto y pasar a lo otro, porque habíamos tenido algunas preguntas, las modificaciones que se han hecho en la reforma laboral, recuerdo también, ya que citó Dafne la nota, que cuando vos viniste y todo el mundo estaba de acuerdo de que era necesario por el hecho de lo vieja que estaba la otra ley laboral. Lo que sí uno ve es que hay algunas cuestiones, como por ejemplo los conceptos que se tienen en cuenta para la indemnización, que a mi criterio y a mi modesto entender parecieran ir en contra del laburante. Esto es, te van a indemnizar, no te consideran las vacaciones, no te consideran el aguinaldo, con lo cual lo que vos vas a recibir por indemnización va a ser menos de lo que hubieras recibido con la otra ley. ¿Cómo lo ven ustedes? Acá sí te meto si querés opinar respecto de la opinión. ¿Esta reforma vino a mejorar lo que ya había? ¿Hay algunas cosas que son mejores y otras no tanto? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, como decía anteriormente, en la otra nota, se necesitaba por ahí una ley que acompañe ciertos relaciones laborales, digamos, de la actualidad, por eso era necesaria. Creo que no es que le quita derechos a los trabajadores, sino que modifica las condiciones de trabajo, digamos, no es que va a dejar de percibir una indemnización, ni por eso va a ser más baja, digamos, hay un montón de ítems que siempre digo, digamos, en la judicialización nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder, digamos, ni qué criterio
va a interpretar el juez para tomar la indemnización como si es inconstitucional o no constitucional el tema de quitarle, o sea, hacer la indemnización con o sin las vacaciones y tomando solo el salario habitual, digamos, del trabajador. En esas cuestiones. Después tenés las vacaciones, el trabajador sigue teniendo vacaciones, lo que puede hacer es fraccionarla. Hoy tenías que tomarte los 14 días corridos, lo que podés hacer hablando siempre con tu... Por ahí lo que la ley trae es eso, de poder tener una relación más abierta con tu empleador, que no sé en qué medida sucederá. Sí. Claro. Pero bueno, es lo que... Claro. No, es el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Sí, bueno, es lo mismo, trayendo un ejemplo, aquí a nivel local, un patrón, empleador que se conocen, que quizás en una gran ciudad, una empresa multinacional, donde directamente ni siquiera tenés un... hablas contacto con el... Exactamente, o lo mismo con el banco de horas, no es que se le quitan las horas extras a los trabajadores. Si el trabajador quiere cobrar sus horas extras, las va a cobrar y hoy tiene la posibilidad de elegir esto de, bueno, me reservo estas horas extras y te voy a pedir el día... No sé, el viernes, porque ya trabajé todo el jueves. Y bueno, si por ahí lo que hay es la extensión de la jornada laboral de 12 horas y con 12 horas de descanso. Sí, sí. Pero sí estamos de acuerdo, independientemente de cuestiones que uno puede estar en desacuerdo, sí estamos de acuerdo de que el trabajo cambió toda la sociedad en general y el trabajo también cambió. Con lo cual, una modificación, lo que se le dice una actualización, pasa que siempre se toma de manera negativa la palabra, pero una actualización era necesaria porque no es lo mismo contemplar a los trabajadores en la década del 70 que contemplar a trabajadores ahora. Por supuesto, sí, los cambios siempre traen este debate que es también es importante, digamos, que se debata esto. Bien. Sofía, para terminar, al menos de nuestra parte, y después si vos querés agregar algo, podés hacerlo en cualquier tema. Recién cuando adelantábamos la nota con vos, ya mandaban un mensaje respecto de lo que tiene que ver con esto que existió, creo, desde que yo me acuerdo, por lo menos el concepto siempre existió, que es la cuota alimentaria. Yo sé que trabajaste, cuando no trabajabas en la dependencia ministerial, sí hacías esto, con lo cual te pregunto, ¿hay alguna modificación, algún cambio? ¿En qué estado estamos actualmente en este 2026 con el tema cuota alimentaria? La cuota alimentaria sigue siendo igual que siempre, digamos. O sea, si se judicializó el tema del reclamo de la cuota alimentaria y hay que enviarle un oficio al empleador para que retenga, siempre hablando de personas que estén en blanco, ¿no es cierto? Eso sigue exactamente igual, no hay ninguna modificación, ni tampoco en el monto porque por ahí, bueno... El monto de la cuota alimentaria tiene que ver por ahí, no hay un monto fijo como se le... De acuerdo a la solvencia que tenga. De acuerdo a la calidad de vida que lleva los menores y a las posibilidades también del alimentante, ¿no es cierto? Que tienen que pasar la cuota, bueno, le vamos a pedir 500.000 pesos a una persona que cobra 100. Claro, sí, entiendo. Ese cálculo, como vos lo hiciste bien en aclarar, para las personas registradas, hay una cuestión de que es más fácil por el decir, bueno, listo, mi recibo de sueldo dice que yo gano 500, con lo cual es un porcentaje y ese porcentaje lo retiene como vos ya dijiste. Ahora, las personas que están en negro, ¿cómo para casi a modo informativo, cómo esta cuestión, cómo calculo bueno, cuánto eso corresponde? Normalmente cuando viene la persona que necesita regularizar su cuota alimentaria, digamos, porque ya sea porque le está pasando poco o no le está pasando nada, lo que uno pregunta es, bueno, qué gastos tiene, digamos, y a partir de ahí se hace un número por ahí tomando el índice de crianza y esas cuestiones también, o el salario mínimo vital y móvil, cuando no tenemos referencia de cuánto puede llegar a ganar la persona que tiene que pasar la cuota. ¿No? Están sucediendo muchos casos, estuvimos viendo que se han viralizado, ¿no? Pero donde, quien debe pagar la cuota alimentaria no la puede o no quiere pagar y terminan, en algunos casos, pagando un abuelo o un tío. ¿Eso es legal? Eso el Código Civil permite que si el principal deudor no se hace cargo, digamos, poder ir contra los abuelos, los tíos, para asegurar, porque siempre no tenemos que perder de vista que es el interés del niño, digamos, que está en juego. No es la plata ni para la madre, ni para es pura y exclusivamente para
Para el menor que está en una situación de por sí ya difícil, porque los padres se separaron, no tiene... Desamparado. Totalmente, y no tiene mucho poder de decisión, digamos, de decir cuándo son chiquitos, sobre todo. La cuota alimentaria siempre es del padre hacia la madre, porque se entiende que la madre se queda con los niños para la crianza, o puede ser al revés también. Hay casos donde la madre le pase al padre porque el padre se quedó con las criaturas. Puede ser al revés, lo que pasa que la mayoría, me animaría a decir el 80 o 90% son las madres los que se quedan con el niño, pero puede pasar sí que sea el padre el que se haga cargo. Yo he tenido muchos casos de esos también, y sea la madre la que tiene que pasar la cuota. Okay. Siempre Los mismos números, las mismas exactamente, es exactamente el mismo proceso, digamos, es el no conviviente es quien tiene que pasar la cuota alimentaria. El no conviviente. Claro, el que no queda con los pibes, para que se entienda. Digamos. Exactamente. Bien, Acá bien. un comentario ¿Qué dice? a modo un poco gracioso, pero si soy el tío, ¿por qué tendría que hacerme cargo, decía, de la irresponsabilidad de mi hermano, por ejemplo? Bueno, es difícil. Uno, como abogado, nunca quiere llegar a esto de llamar a los tíos, de llamar a los abuelos, porque realmente no son los quienes tienen que hacerse cargo, pero bueno, ante la irresponsabilidad de tu hermano, de tu hijo, de tu nieto, la ley les permite ir contra los demás, digamos. Los demás parientes. Después, bueno, cada uno se tendrá que arreglar familiarmente. Se entiende, sí, se entiende. En el caso de que la persona por omisión, no porque no puede, sino porque no quiere, no se hace cargo. Yo como madre voy a la justicia y le digo, no me está pasando el alimento, ¿qué pasa? Va la policía, lo busca a la casa, le obliga a pagar. ¿Cómo es ese procedimiento que por ahí, desde el desconocimiento, reitero, pregunto, porque se ve? Muchas veces dice, yo tengo 2 hijos, mi ex no me pasa la pensión y no sé cómo hacer para que cumpla. ¿Cómo es la parte, si se quiere, de obligatoriedad o qué hace la justicia para obligarlo? Sí. Bueno, primero hay que citar al que debería ser obligado. Bueno, si vamos al caso de una madre que tiene un chiquito, digamos, es el padre. Hay que citarlo al padre en primera instancia y, bueno, ver si lo hace por defensoría, digamos, que es el lugar de ir al juzgado y pedir, es la defensoría la que se encarga de citarlo. Si busca un abogado particular es a través de la mediación, que con los datos que nos proporcionan los clientes se envía la mediación. Es una instancia previa a un juicio donde también quien es citado puede ir, no ir, y querer llegar a un acuerdo o no. Si hay un acuerdo, fantástico, eso se arma un acta y esa acta después se puede ejecutar en caso de que, bueno, cumpla 1 o 2 meses y después no cumpla más. Siempre y cuando las 2 partes estén de acuerdo, ¿no es cierto? Si no se está de acuerdo, esa acta, digamos, te sirve para iniciar un juicio propiamente de alimentos, donde ahí vos le podés pedir a la jueza, digamos, ciertas medidas de, bueno, no sé, de que no juega al fútbol, de embargarle si tiene... Sí, porque se presentaron cosas que le impedían, por ejemplo, entrar a la cancha porque debía la cuota alimentaria. Exactamente. Saltaban esas cuestiones, ante reiterados incumplimientos, no es que a la primera el proceso por ahí de la justicia no es de la noche a la mañana como quisiéramos. Pero bueno, hay ciertas herramientas, no sé, si tiene vehículos y esas cuestiones, se los puede embargar para pagar la cuota alimentaria. Y como, bueno, bien decían, también podemos citar a los abuelos y los tíos. La última que te hago con respecto a esto es, lo he leído en varios lugares, con respecto a la nueva ley y pensión alimentaria, ¿quién mejor que vos para mentirlo? Siempre fue hasta los 21 años el tema de la pensión alimentaria. Y hablaban posiblemente de que esto se puede extender hasta los 25 si es que el chico, el estudiante, estando estudiando, no tiene aún o no cuenta con los ingresos necesarios para poder sustentarse. ¿Eso es así o...? Sí, es hasta la mayoría de edad, los 18 años. Después, si la persona está estudiando y acredita estar estudiando, el Código Civil permite que la cuota se extienda hasta los 25 años. Mira. Bien. Porque, bueno, se entiende que todavía no tiene los medios para poder sustentarse. Exactamente. Bueno,
Interesante, todo a modo informativo, es bueno conocer un poco más sobre estas cuestiones que por ahí a uno, porque no está en el tema, no son tan cotidianas ni tan semejantes, porque no las sabemos, pero bueno que sepamos. Sofía, ¿algo que no te hayamos preguntado que quieras mencionar sobre cualquier tema? Lo que quieras. No, bueno, que la delegación hoy no tiene lugar físico, la delegación del trabajo para cualquier consulta. Está mi celular, que lo puedo decir. Sí, 3456 40 32 64. La delegación trabaja de 7 a 1, porque bueno, por ahí me mandan a la tarde y no voy a respondo el otro día, Sí. para respetar el horario de trabajo. Sí, claro. Pero cualquier consulta que necesitan hacer con respecto a la delegación, intentamos resolver lo mejor que podamos en esta situación de que no tenemos Claro, lugar físico. Bien. Bueno, cuando se terminen de mudar, avisanos y lo contamos para Por que la supuesto, gente por supuesto, vamos a se hacer una entere. fiesta. Está bien, después de todo lo que costó. Gracias por venir, Sofía. No, gracias a ustedes por invitarme. Sofía Rader nos visitaba la mañana de hoy.